Amigos televidentes, buenas noches nos de Dios, porque supongo que la emisión será como siempre el martes por la noche y por lo tanto, si cambiara de día o de hora ya me lo dirían. De todas formas, de momento vamos a continuar al menos hasta final del mes de junio, por lo menos. Después vendrá el verano, que ya casi lo tenemos encima. Vendrán unos días de descanso o de vacaciones, como las llamamos, los que buenamente puedan tenerlas, y también pendiente naturalmente de cómo se van dando las circunstancias. El tema de hoy, de esta charla nuestra, va a ser más bien una especie de consultorio. Y de consultorio que quizás suene un poco a política. Quiero advertir de antemano que no lo es de ninguna de las maneras. Ni me importa lo que hagan o digan los demás. Cada uno puede decir lo que quiera y hacerlo. Yo también puedo hacerlo, como es natural. Si somos libres para muchas cosas, pues lo somos todos. Pero no, mi misión no es esa. Pero sí, mi misión, y quiero cumplirla, es orientar, encaminar, dar un consejo a quien me lo pide. Porque hay una obra de misericordia que dice dar buen consejo al que lo necesita. Y como estamos en el tiempo, en el año de la misericordia, y el Papa nos insiste mucho en eso, en que las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales, tenemos que practicarlas, tenemos que vivirlas, tenemos que llevarlas a cabo, pues hay que hacerlo. Y me refiero a esto porque repetidas veces en estos días, las personas que ven la televisión, que escuchan la radio, que leen la prensa, que oyen hablar a unos y a otros, están un tanto confundidas y preguntan: mire usted, he oído esto, mire usted, he visto lo otro, mire usted, es que me están diciendo, y ¿usted qué dice? Esta es la cuestión. ¿Usted qué dice? Y usted, que en este caso soy yo, cuando me lo preguntan, yo no puedo decir, porque yo no quiero nunca hablar en mi nombre, sino que hablo como sacerdote en nombre de Dios. Mi ideología, mi manera de pensar y de actuar, es la que me señala y me marca el código que tengo para mi vida, la norma y la ley, que es el Evangelio, que es la doctrina de Jesucristo, pero hecha práctica, no aprendida de memoria, sino hecha práctica. Y esa doctrina nos dice, y el Papa lo ha repetido muchas veces últimamente, y en esta misma semana pasada ha vuelto a insistir en ello, apela muchas veces a la conciencia del que está hablando. Mire usted es su conciencia, bien, pero ¿qué es o qué entiende la gente por conciencia? Porque hay muchas veces que yo oigo, y ustedes también lo habrán oído muchas veces, a mí mi conciencia no. Bueno, vamos a ver, ¿qué entiende usted por su conciencia? ¿Su gusto? ¿Su capricho? ¿Su comodidad? ¿Sus ventajas? Porque si aquí por conciencia se entiende que lo que yo hago, lo hago porque me parece bien, lo que a usted le parece bien, a mí a lo mejor me parece mal, que también tengo mi conciencia. ¿Y quién tiene razón, usted o yo, si somos contrarios? O sea que la conciencia no puede ser nunca el a mí me parece o el yo creo que. La conciencia es actuar de acuerdo con la norma que está establecida, y que la ha establecido no un hombre ni los hombres, sino establecida por el propio Dios, creador y señor de todas las cosas, y también nuestra, y de nuestra vida, y de nuestra actuación. El Señor nos da inteligencia para que entendamos las cosas, y nos da voluntad para que hagamos lo que debemos. Y por lo tanto la conciencia es cuando yo actúo y obro en consecuencia con esa fe que digo tener, con esas normas que Dios me va poniendo. Entonces, si lo que Dios dice en su ley es blanco, a usted no le puede parecer negro ni a mí verde. A usted y a mí nos tiene que parecer blanco.
¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido. ¿Y a razón de qué digo todo esto? Pues empezando por la cuestión actualísima de las elecciones que inmediatamente tenemos ya, a final de este mes. La pregunta que me hacen repetidas veces: ¿usted qué dice de esto? Mire usted, yo no digo nada. Si digo algo, digo misa. Eso sí, digo misa todos los días. Pero, ¿qué quiere usted? ¿Que le diga yo qué tiene usted que hacer? ¿O a quién tiene usted que votar? ¿O quién le parece más bueno o más malo? No. Mire usted, esto es cuestión de que usted lo estudie, lo vea, lo medite, lo consulte, lo compare. Porque los que tenemos ya un poquillo de experiencia, no por nuestra inteligencia tanto, sino por los años, y hemos visto tantas cosas, y hemos pasado por tantos casos, si comparamos lo que se dice con lo que en realidad luego se hace, tenemos muchas veces que decir esto no es. Repito que no estamos ni estoy hablando en política, no. Estoy dando una respuesta a preguntas que me hacen como sacerdote, porque quieren fiarse un poco de lo que la enseñanza cristiana dice a los cristianos. ¿Cómo se puede? Y yo me lo pienso yo cuando veo la televisión y veo las noticias. Yo le prometo a ustedes que si yo salgo hago esto y esto y esto. Y yo, si estuviera allí delante, le diría: ¿y por qué si usted lo está haciendo no lo está haciendo ya? ¿O por qué no lo ha hecho cuando podía hacerlo? Está haciendo unas promesas que no va a cumplir porque las hizo en otro tiempo y tampoco las cumplió. Entonces, y no me refiero a este, ni a aquel, ni al otro, sino hablo en general. En general. No nos podemos dejar llevar del ímpetu de los que gritan más, de los que chillan más, de los que se ponen en muy buen sitio, de los que... Porque yo, mire usted, el yo, muchas veces no es más que egoísmo puro. De los que tanto hablan y chapurrean y gritan y dicen y ofrecen, lo que van es buscando no el bien del pueblo, sino salirse con la suya. Y hay que decirlo porque es así. Entonces, en general, ¿qué debe hacer una persona sensata? Un individuo que quiere cumplir su obligación, porque la cuestión de las elecciones y de las votaciones son un derecho que tenemos como ciudadanos y que debemos cumplir por obligación porque somos parte de esa ciudadanía, de esa sociedad que estamos formando los que vivimos actualmente. Entonces no podemos ni debemos hacer caso del que ofrece más, porque parece que esto es como la subasta que se hacen: ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, aquí no da a nadie ni más ni menos. Aquí se debe dar lo que justamente debe darse. ¿Y qué es lo que debe darse? Mi sí, mi conformidad a aquello que me proponen, si veo que realmente está de acuerdo con lo que yo creo y con lo que yo practico, porque soy cristiano. ¿Y qué es lo que no se debe aceptar? Pues todo lo que no se acepta como normal y como correcto y como moral en la doctrina de los cristianos. Hay un mandamiento que dice: no matarás. Entonces, contra la pena de muerte en cualquier caso y de cualquier forma que se haga, tenemos que estar en contra. Matar es quitar la vida, desde que empieza la vida, ¿eh? No matar en una guerra, o matar en una disputa, o matar en un momento de coraje, no. Matar es quitarle la vida al que ya la tiene, que es el que empieza a nacer, el que empieza a existir desde el momento mismo en que su madre lo ha concebido en el seno. Y a esto que le llamamos aborto, la Iglesia no puede decir nunca sí, porque iría contra el mandamiento de no matarás. Y por lo tanto, los mandamientos de Dios no podemos nosotros ni cambiarlos ni adulterarlos. Cumplirlos o no cumplirlos, pero cambiarlos no. Y esto en muchas ocasiones se da como natural. ¿Y por qué no? ¿Y qué daño puede hacerlo yo a nadie? Y yo hago esto porque a mí me conviene. Mire usted, no. Usted no puede
saltarse la ley de Dios porque a usted le conviene ni porque a nadie le guste o porque nadie lo aconseje. Matar es grave siempre, sea desde el principio, sea al final. Y digo al final porque también se está imponiendo bastante eso de una muerte digna. Mire usted, la muerte nunca es indigna. La muerte es una forma natural porque eso viene con la naturaleza humana. No somos inmortales, sino mortales. En el sentido cristiano propiamente, no muere nuestra alma, que es la que nos da vida al cuerpo. El alma es la que sostiene la persona. El alma es eterna porque Dios la ha creado para siempre y además Dios la ha creado a imagen suya. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la Biblia. No somos muñecos que después nos han inflado y nos están dando cuerda y así funcionamos, no. Somos personas creadas por Dios a su imagen. Y esa imagen de Dios no está tanto en el cuerpo, en la naturaleza humana, sino en el espíritu. El cuerpo, la naturaleza humana, por las cuestiones históricas a las que llamamos el pecado original, llega un momento en que desaparecerá de este mundo temporalmente, porque cuando rezamos el credo, hemos repetido y seguimos repitiendo, creo en la resurrección de los muertos. Lo que se ha muerto es el cuerpo, no el alma. El alma vive, sigue viviendo, y la muerte es la separación del alma del cuerpo. Es como si al coche le dejas el chasis pero le quitas el motor. El chasis se estropea porque ya no funciona. El motor sí que sigue estando. Si se lo pones de nuevo a otro coche o al mismo que tenía, funcionará. Pues esto nos pasará a nosotros. El alma existe, subsiste, bien ya definitivamente con Dios, porque se ha salvado, bien purificándose en este lugar que llamamos el purgatorio, o desgraciadamente también condenada para siempre, no porque Dios condene a nadie, sino porque hay quien se empeña en no querer salvarse. Se le están dando los medios, se le está llamando a la orden, no quieren aceptarlo, llega su momento y ellos solo, libre y voluntariamente, se han ido al otro mundo separados de Dios. Dios que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. No te pidió permiso para crearte, pero no puede aceptarte si tú durante la vida no has querido aceptar su norma. Y digo todo esto porque al elegir a quién debo evitar y a quién debo aceptar en las elecciones, en las votaciones, no hablamos de persona, a fulanito, a menganito, no, sino a la teoría, a la doctrina, a la ideología que tenga cada grupo o cada persona que lo impone. ¿Y quiénes son esas personas o esos grupos? Cada uno que lo estudie y lo vea. Porque si yo le digo a ustedes la A o la B o la C, ya estoy indicándole y no debo ni puedo, ni quiero. Estudien ustedes despacito y bien qué es lo que estos proponen, qué es lo que estos me ofrecen y qué es lo que yo debo aceptar o rechazar. Y entonces decidan hacerlo o no. Repito que el voto es un deber de ciudadano y es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y los derechos tiene uno obligación de cumplirlo porque hay un deber para hacerlo. No es que sea ningún pecado ni ningún delito el no votar, no, pero sí que debe hacerse. Porque yo recuerdo, y lo digo como anécdota, mi padre, como tantos hombres que eran hombres cabales, cuando yo era muy mayor, y llegaron las elecciones, le decían, papá, no, que ya tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Yo tengo obligación. Y si yo no voy y luego lo que yo quiero que haga no sale porque me falta un voto, me voy a hacer yo la culpa. Es verdad, hasta cierto punto. ¿Sí? Bueno, porque yo no vaya, pero sí que si todos decimos lo mismo, porque yo no vaya. Había aquí un hombre hace ya muchos años, aquí precisamente desde donde estoy hablando, que decía, mire usted,
Si tuvieran que votar los porqueros y los cochinos, ¿quién ganaría? Y contestabais, los cochinos, que son más. Pues a ver si hay más porqueros que cochinos. Y perdonen ustedes la frase. Bueno, esto en respuesta a muchas personas que personalmente y directamente les contesto cuando vienen a hablarme, o porque en general también puede servir para orientación de muchos, los que me estáis viendo y escuchando. A propósito de hacer lo que debemos y lo que Dios manda, también hay algunas cosas que se están distorsionando, diciendo el Papa ha dicho, el Papa ha mandado, el Papa ha escrito, el Papa... No, mire usted, si usted habla de lo que el Papa dice, primero lea usted los documentos que ha escrito el Papa, primero eso. Cuando usted lea esos documentos y los entienda, obre de acuerdo con lo que el Papa dice. Si no los entiende, consulte con quien puede interpretárselo de alguna manera, pero a su modo. Pero de todas maneras no se atreva usted ni nadie a decir el Papa ha dicho, pero no es el Papa el que ha dicho, sino yo quiero que haya dicho, que no es lo mismo, El Papa no puede destruir lo que la Iglesia y la doctrina de la Iglesia tienen establecido desde siempre. Hay sacramentos, entre ellos el matrimonio, que es un sacramento que no se destruye, que no se termina, que el que lo hace, el marido, la mujer que se casan, si dan libre y voluntariamente su consentimiento, ahí hay un sacramento bendecido por Cristo a través de la bendición de la Iglesia. Pero ese sacramento perdura. El Papa ha dicho que sí, que se pueden divorciar y que en conciencia cada uno... No, mire usted, el Papa no ha dicho eso. Ni ha dicho que se pueden divorciar, ni ha dicho que cada uno en su conciencia haga lo que crea mejor, no. El Papa ha dicho y seguirá diciendo, y todos los que hablen en nombre de Dios tienen que hacerlo así, que la ley de Dios subsiste y hay que cumplirla. Que hay circunstancias en que no se actúa quizás del todo conscientemente, porque eso que hemos llamado, he dicho antes, conciencia, es una conciencia mal formada y la gente cree que está actuando bien cuando en realidad no lo está haciendo bien. Se me ocurre un ejemplo que quizás entenderéis perfectamente. Hace muy pocos días decían en la televisión, han tenido que recoger la Guardia Civil o la policía, quien sea, no sé cuántos cientos de miles de litros de aceite adulterado, pero los vendían como si fuera de verdad. Pues esto pasa también con la ley y con la doctrina. Se adultera y se da y se vende como si fueran buenos, y no lo son, por mucho que usted se empeñe. Lo que no es natural, lo que no es propio, yo no puedo hacerlo natural ni propio, por mucho que me guste o por mucho que me convenga. Que la Iglesia nos ha dicho a través del Papa, esto sí, que tengamos mucha misericordia con los que de alguna manera no están actuando bien, con los que han hecho cosas que no han debido, con esas familias o esos matrimonios deshechos, que no los rechacemos como personas, por supuesto, que intentemos ayudarle y animarlo en todo lo posible también. Pero que estemos de acuerdo y le diga no pasa nada porque usted lo que ha hecho está bien hecho. No, de ninguna manera. Y que haya personas que a veces, y aquí ha ocurrido y sigue ocurriendo en muchos sitios, se enfadan y dejan de hablarle al sacerdote porque le ha dicho, mire usted, no se puede usted acercar a comulgar en las circunstancias en que usted está viviendo. Porque para comulgar, para recibir a Cristo en la Eucaristía, hace falta estar en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios quiere decir no tener pecado, y pecado es lo contrario a lo que Dios manda. Si usted está viviendo en una situación de pecado, sea más o menos voluntario, pero es, usted no puede acercarse. No le digo a usted que no entre en la iglesia, no, ni de ninguna manera. O que no venga a misa, tampoco. O que no rece, tampoco. Ni le llama a usted hereje, tampoco. Pero sí le tengo que decirle a usted, en sus circunstancias, usted esto concretamente no puede hacerlo. Y se enfada. El cura me ha prohibido que comulgue. No, mire usted, el cura no.
Su situación, sí. Su estado de conciencia, sí. Hay que aclarar las cosas y decirlas como son. Lo mismo, digamos, y hoy, como he dicho antes, es un consultorio, pero al mismo tiempo es una catequesis práctica. Ya estamos notando, hemos terminado las primeras comuniones hace 8 días, y ya estamos notando la falta tanto de los padres como de los hijos a la misa dominical. Durante el curso los niños han venido, no todos, pero en fin, han venido muchos, y sobre todo los que iban a hacer la primera comunión, porque para ellos, claro, era una necesidad, porque de lo contrario no podían haber hecho la primera comunión normalmente. Y los padres, a los que se les invitó a que también acompañaran a sus hijos y estuvieran con ellos, bastante de ellos han estado viniendo con los chiquillos a misa. Pero han terminado la primera comunión y ya ni padres ni hijos. No fue esa la circunstancia en que se les dijo que tenían que hacer lo que estaban haciendo. No se les dijo ven a misa para que tu niño haga la primera comunión, sino ven a misa con ellos para que se acostumbren contigo, con sus padres, a actuar como deben actuar los cristianos, cumpliendo la ley de Dios. Y hay una ley de Dios en los mandamientos que dice santificarás las fiestas. Y la gente, o mucha gente, santifica la fiesta en los bares, en las tabernas, en los pubs, en los clubs, en el campo, en la playa, etcétera, etcétera. En la iglesia y en la misa no. Y precisamente la santificación del día del Señor, del día de la fiesta, nace en el sacrificio de la misa, en la asistencia y participación en la Eucaristía, que es lo principal precisamente que deben hacer los cristianos. Mira, hoy precisamente, y lo pongo como ejemplo, en España, y que yo no había pensado nunca en eso hasta ahora, hay 2 millones de mahometanos, de personas que siguen la religión islámica, y hoy precisamente han empezado lo que ellos llaman el Ramadán. Desde que nace el sol por la mañana hasta que se quita el sol por la tarde, no pueden ni beber agua, aunque estén trabajando, aunque estén haciendo lo que sea, y lo cumplen a rajatabla. Y esto les dura un mes entero. Tienen autorización, y lo hacen, de comer cuando se pone el sol, de noche. Pero desde que sale el sol por la mañana, ya ni agua siquiera. Y se ven y se han visto la televisión, cómo hacen la oración 5 veces al día y cómo ayunan todo el mes entero, el día entero, las 12 horas desde que se pone el sol hasta que nace de nuevo. Y no son cristianos, creen a su modo en que hay un Dios, nuestro Dios, el mismo Dios. No creen en Jesucristo como Dios, sino como profeta. No admiten la doctrina de los cristianos porque ellos, al no admitir que Cristo sea Dios, ya se agarran solamente a su profeta Mahoma. Bien, eso es cuestión de estas personas que han nacido en esa ley, en esa norma, que siguen viviéndola, y que hay que también reconocer que el Papa, este Papa actual, los anteriores también lo hicieron, están intentando por todos los medios colaborar unos con otros, no rechazar a nadie por nada, sino hablar. Mire usted, yo pienso que esto es así porque la ley de Dios en la que creo dice esto. Usted, que también cree en Dios, aunque su nombre, el mío en español es Dios, en su lengua es Alá, pero Alá es Dios, como es el Dios mismo. Pongo este ejemplo porque es que ¿cuesta mucho trabajo? Sí, yo creo que sí, que cuesta mucho trabajo, ya lo creo. O es que estas personas que ayunan un mes entero y pasan el día entero sin probar ni agua, y precisamente cuando es un mes de calor, porque ya lo tenemos, eso no cuesta trabajo, no es sufrimiento, y lo hacen. No digo que lo hagan todos, porque pasará lo mismo que nos pasa a los cristianos, que sí que somos cristianos, pero que no vivimos todos como cristianamente debemos. Bien. Entonces, cuando se habla de que el Papa ha dicho o de que el Papa ha escrito, yo le diría a esta persona,
lean ustedes primero despacio y bien leído los documentos que el Papa va produciendo cada día. Escúchenlo cuando él habla, que habla también los domingos en la Plaza de San Pedro, los miércoles en la catequesis que hace a esos miles de personas que van cada miércoles a la Plaza de San Pedro a escucharlo, y veréis que coincide totalmente con lo que os estoy diciendo, porque yo no me invento lo que digo, sino que digo lo que oigo de él y lo que él me enseña para que lo diga. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Vivir cristianamente es cumplir la voluntad de Dios. Porque la cristiandad, el cristianismo, no es una teoría, no es una doctrina escrita en un libro. Es una persona, Dios, Cristo, que nos habla, que nos dice, que nos comunica, que nos exige, porque tiene derecho a hacerlo, que es nuestro Creador y nuestro Salvador, y que la Iglesia, en nombre de Cristo, que para eso la instituyó Él, nos va diciendo en cada momento, esto debe hacerse, esto no debe hacerse. Intentemos nosotros hacerlo así, de esa manera. Es verdad que muchas cosas que hacemos están muy bien hechas. Yo este domingo pasado le di muchísimas gracias a Dios, estuve muy contento porque hicimos, como se suele hacer cada año, esa peregrinación que hacemos en mayo al santuario de la Virgen Santísima de las Montañas. La retrasamos esta vez una semana porque el último domingo de mayo fue el día del Corpus y la hicimos este primer domingo de junio. La gente, hablo de los de aquí, de esta parroquia, pero muchas también de otros muchos lugares, llenaron totalmente el templo. Y mira que el templo del santuario de la Virgen de las Montañas es grande, lleno a rebosar. Y hay muchísima gente porque ya no tenían sitio donde sentarse. La misa preciosa, bien atendida, bien recibida. 3 sacerdotes dimos la comunión y tardamos un buen rato. Hubo una comunión de más de 300 personas, que ya es mucho decir. Luego les dejé puesto el Santísimo Sacramento en manifiesto desde que terminó la misa hasta las 6 de la tarde y no faltaron grupos adorando al Señor, acompañándole y al final de la tarde rezando las vísperas y recibiendo su bendición. Y había gente, no de las que corrientemente vienen a la iglesia, no. Había jóvenes, había muchachos, había personas mayores, había de todo. Gracias a Dios, y a través de la Virgen nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo. Pero la devoción a la Virgen no es solamente decirle a la Virgen qué bonita eres y yo te quiero mucho, sino yo hago lo que debo hacer porque tú misma me lo has dicho. Haced lo que mi Hijo os diga. Y esto es lo que intentamos, hacer lo que Cristo nos dice, y así tendremos muy contento a Dios. Así demostraremos a nuestra Madre Santísima que le hacemos caso, haciendo lo que Dios manda, y así nuestra conciencia de verdad entonces estará actuando como debe. Vamos a intentarlo y a hacerlo.